Un oficial de policía solitario estaba resistiendo una tormenta de nieve en su cabaña hasta que un débil arañazo en la puerta rompió el silencio. Afuera estaba un canino, temblando, herido y abandonado. Pero esto no era solo un perro callejero buscando refugio. Lo que el oficial encontró enterrado en la nieve esa noche desentrañaría un secreto que nadie debía descubrir, uno que alguien estaba dispuesto a matar para mantener oculto. Lo que pasó después te hará llorar y volver a creer en la redención. Antes de empezar, ¿tienes un perro propio? Deja tu respuesta en los comentarios. Me encantaría saber quién está leyendo junto a su mejor amigo peludo. North Hollow, Montana, presente. Se había emitido una advertencia de tormenta invernal en todo el condado. Ráfagas de viento de hasta 40 millas por hora. Temperatura de 9 grados Fahrenheit y descendiendo. La nieve caía en gruesas capas laterales, impulsada por el viento como flechas de hielo. Las montañas detrás de North Hollow estaban envueltas en una niebla pálida, y el camino que llevaba a la cresta del bosque, donde vivía Ethan Graves, ya había desaparecido bajo al menos un pie de nieve fresca. Esto no era una nevada suave. Era del tipo que te desafiaba a salir y sobrevivir. Ethan, de 37 años, había vivido solo en una cabaña al borde del bosque durante más de 2 años. No era un recluso por naturaleza, pero después de perder a su esposa en un accidente de vuelco en un pavimento helado justo fuera de Helena, el silencio se había convertido en su único consuelo. Era alto, con la mirada tranquila y aguda de un hombre que alguna vez había amado profundamente y luego aprendió a no hacerlo. Su uniforme aún le quedaba limpio y recto, pero lo llevaba como una armadura, no como una identidad. Su rostro estaba curtido, más por la pérdida que por la edad, y su voz, cuando hablaba, era baja pero firme, del tipo que hacía que otros escucharan instintivamente. Esa noche, su cabaña estaba iluminada solo por la chimenea y una lámpara de lectura sobre la pequeña mesa donde acababa de terminar un tazón de estofado. La radio en el estante cobró vida con un clic. Luego, una ráfaga de estática, y una voz llegó, cortada y urgente. Unidades 2 y 3, ¿me reciben? Ethan dejó su cuchara y cruzó la habitación. Graves, adelante. Despacho, aquí. Hemos perdido contacto con la unidad 045, Kyle Mercer. Estaba transportando evidencia sellada de narcóticos de la redada Whitaker, dirigiéndose al norte por la ruta 87. El último pin del GPS fue a unas 3 millas al noreste de tu ubicación. Luego se apagó. Los ojos de Ethan se entrecerraron. ¿Cuándo fue el último contacto? Hace unos 26 minutos. El clima está matando la señal. Podría ser una zona muerta o algo peor. Por ahora, estamos reteniendo el envío de alguien. Demasiado arriesgado. Mantente alerta. Él apagó la radio y exhaló lentamente, su aliento empañándose ligeramente en el aire frío cerca de la ventana. Kyle era un buen chico, de unos 20 años, aún novato, pero con instintos sólidos y la disciplina nerviosa que generalmente indicaba potencial a largo plazo. Algo no estaba bien. Ethan se acercó al fuego y lo removió con el atizador de hierro, añadiendo otro leño. Tenía medio pensamiento de equiparse e ir a buscar él mismo, pero la visibilidad estaba reducida a yardas, y en esta tormenta, una búsqueda podría llevar a más oficiales desaparecidos. Por ahora, esperaría. Caminó hacia el fregadero, enjuagó su tazón y estaba secándose las manos cuando lo escuchó. Rasguño. Rasguño. Débil. Al principio, se mezcló con el viento. Luego, de nuevo, rasguño, rasguño, gemido. Se congeló. El sonido venía de la puerta principal. Ethan se movió lentamente, el instinto activándose. No mucha gente llegaba tan lejos a menos que lo tuviera planeado. Sacó la Glock de su funda junto a la estufa, quitó el seguro y se acercó a la puerta. Más rasguños, y ahora un sonido que no encajaba con la tormenta. Un gemido bajo, dolorido, suave y constante, como el sonido de algo que había esperado demasiado para ser salvado. Ethan abrió el cerrojo y entreabrió la puerta. El viento golpeó la abertura, lanzando nieve al interior. Se cubrió los ojos y miró hacia abajo. Allí, apenas visible a través de los remolinos, estaba un pastor alemán, empapado, temblando. Una pata trasera estaba levantada del suelo. Su pelaje estaba cubierto de escarcha y hielo,
apelmazado y opaco. Sus ojos, de un ámbar profundo, lo miraron fijamente, no con miedo ni hostilidad, sino con algo más. Súplica. El animal no gruñó, no ladró. Solo miró. Su aliento salía en ráfagas cortas por la nariz. Un collar canino colgaba suelto alrededor de su cuello, roto con la tela deshilachada como si hubiera sido arrancado con fuerza de algo. El entrenamiento de Ethan tomó el control. Buscó signos de agresión, pero las orejas del perro estaban bajas, la cola metida, la postura sumisa pero compuesta. Alguna vez había sido entrenado, y bien. Ethan susurró: «Estás perdido, soldado». El perro no se inmutó. Se balanceó sobre sus patas, luego dio un paso tambaleante hacia adelante y colapsó contra el riel del porche de la cabaña, su cuerpo golpeando la madera con un tut suave. Ethan enfundó su arma. El instinto le decía que no debía traer un animal salvaje al interior. La lógica le recordaba que esto no era un animal salvaje. Se arrodilló y deslizó sus brazos bajo el pecho del perro. No opuso resistencia, solo tembló contra él. El peso lo sorprendió, demasiado ligero para un pastor alemán adulto. Las costillas del perro se presionaban contra su chaqueta como vigas de madera delgadas. Alguien había dejado a este perro aquí afuera demasiado tiempo, o peor, quiso que desapareciera. Dentro, el calor golpeó al perro como una ola. Ethan lo acostó cerca del hogar y colocó una manta de lana doblada debajo de su vientre. El pastor levantó la cabeza brevemente, dio un gruñido suave, luego la dejó caer de nuevo. Ethan se quitó los guantes y tocó el collar canino. Estaba quemado a lo largo de la banda interior. El código de identificación, estándar para todos los perros de trabajo, había sido deliberadamente borrado, dejando solo un rastro tenue de un número. Frunció el ceño. Su estómago se revolvió. «¿Quién te hizo esto?», murmuró. El perro no respondió, pero por primera vez, sus ojos se cerraron, no por miedo, sino como si finalmente se sintiera lo suficientemente seguro para dormir. Ethan se sentó con las piernas cruzadas junto al fuego, los brazos sobre las rodillas, observando la respiración del perro. La tormenta afuera seguía rugiendo. La tormenta no cedía. Afuera, la nieve caía como un silencio pulverizado, acumulándose más gruesa con cada hora. Los árboles gemían bajo su peso. El viento aullaba a través de los aleros de la cabaña de Ethan con garras inquietas, pero dentro de las paredes estaba cálido, silencioso, demasiado silencioso. Shadow no se había movido mucho desde que Ethan lo trajo la noche anterior. El pastor alemán yacía acurrucado en la manta junto al fuego, sus costillas subiendo en un ritmo lento y constante. Había rechazado la comida, pero bebió agua, sin quitarle los ojos de encima a Ethan por mucho tiempo. Había una inteligencia aguda y observadora detrás de esos ojos ámbar, como un soldado en recuperación, siempre consciente de su entorno. Ethan estaba sentado al borde del sofá, con una taza desgastada de café negro entre sus manos. El calor de la cerámica no llegaba a sus dedos. Sus pensamientos estaban en otra parte. Había algo en la forma en que Shadow había llegado. No era solo desesperación. Era deliberado, como si el perro hubiera elegido su puerta por una razón. Ethan miró de nuevo el collar, ahora descansando en la repisa. Lo había estudiado antes. No había etiqueta de identificación, y cualquier código de barras o número de serie estaba dañado. Pero lo que lo inquietaba no era ya el collar. Era el comportamiento del perro. Incluso ahora, Shadow seguía desviando su mirada hacia la puerta. No como si quisiera irse, sino como si estuviera esperando algo o a alguien. Ethan se puso de pie y se acercó lentamente. «Sigues mirando hacia allá», dijo suavemente. «¿Esperas compañía?» Shadow no reaccionó. Solo miró. Luego, lentamente, sus orejas se alzaron ligeramente. Fue entonces cuando Ethan también lo escuchó. Un leve crujido, nieve moviéndose. Se congeló. Era pasado el amanecer, pero la luz aún no había atravesado las nubes. Todo afuera aún estaba bajo una bruma gris azulada. Sin vehículos, sin visitantes, solo viento. Se acercó a la ventana frontal, apartó la cortina una pulgada y escaneó la línea de árboles. Nada. Pero la sensación permanecía, la tensión punzante entre sus hombros que venía con patrullas que salían mal.
Se volvió hacia Shadow. El perro ahora estaba completamente alerta. Sin gruñir, sin pánico, pero había intención en cómo sus músculos se tensaban bajo su pelaje. Ethan se arrodilló a su lado. «¿Lo escuchas, verdad?» La mirada de Shadow se desvió brevemente hacia él, luego de vuelta a la puerta. Había algo ahí afuera. Si era un recuerdo o una presencia real, Ethan aún no podía decirlo. Pero Shadow no estaba solo nervioso. Estaba rastreando. Y si Shadow era un antiguo K9, como Ethan sospechaba, esto no era un miedo aleatorio. Era el entrenamiento entrando en acción. Ethan se puso de pie de nuevo, esta vez dirigiéndose a su pequeño escritorio cerca de la pared trasera de la cabaña. Allí había una laptop, polvorienta pero funcional, conectada a través de un módem satelital a la base de datos estatal. Tecleó sus credenciales y abrió el sistema. Si Shadow había sido un perro policía oficial, incluso uno retirado, debería existir algún registro. Registros de razas, registros de despliegue, certificaciones de entrenamiento, todo debía estar archivado. Ethan ingresó términos de búsqueda básicos para caninos activos y retirados en Montana durante los últimos 5 años, luego los redujo a pastores alemanes, luego a perros entre 5 y 10 años. No apareció nada que coincidiera con la descripción de Shadow. Abrió la base de datos de manejadores de fuerzas del orden. Sin coincidencias. Frunciendo el ceño, intentó buscar datos parciales, cruzando marcos de tiempo con redadas conocidas de grupos de trabajo antidrogas, pensando que Shadow podría haber sido parte de una operación federal. Aún nada. Ethan se recostó en la silla. «Vamos», murmuró. «No caíste del cielo». Tomó su teléfono y buscó un nombre que no había llamado en meses. Sam Oldry. La pantalla mostraba Sam, sistemas. Tocó para llamar. Sam contestó al cuarto timbre, con voz somnolienta. «Más te vale no estar llamando para preguntar cómo descongelar una laptop otra vez». «No es una pregunta técnica esta vez», respondió Ethan. Hubo un suspiro largo. Ethan Graves. «Vaya. Pensé que los árboles te habían comido hace años». Ethan rió. «Casi. Escucha, tengo un caso. No oficial. Un perro apareció en mi cabaña en medio de una tormenta de nieve anoche». «¿Un perro?», dijo Sam sin entusiasmo. «Uno entrenado. Pastor alemán. Parece de 6 o 7 años. Herido. Tiene disciplina de nivel K9. Collar dañado. Sin identificación rastreable». Hubo una pausa. «¿Estás diciendo que es un perro fantasma?» «Digo que algo está mal. Revisé los sistemas estatales. No hay nada. Sin registro, sin etiqueta activa o retirada que encaje. Es como si nunca hubiera sido ingresado en el sistema». «Eso no es posible», dijo Sam, ahora completamente despierto. «Incluso los caninos desplegados temporalmente de operaciones federales tienen firmas rastreables. A menos que», Ethan esperó. «A menos que alguien lo borrara». Ethan exhaló. «Eso pensé, ¿todavía tienes acceso a los archivos profundos?» «Tengo algunos amigos. Podría tomar unas horas». «Gracias, Sam. Envíame los detalles. Descripción física, cicatrices, cualquier cosa inusual». Ethan colgó y miró hacia Shadow, que ahora se había acostado de nuevo, pero sus ojos permanecían entreabiertos, vigilantes. El fuego crepitó suavemente detrás de él. Afuera, la nieve presionaba. Algo en esto no era solo datos perdidos. Era un borrado intencional, y Shadow lo sabía. La mañana llegó envuelta en gris, como si la tormenta hubiera cubierto el cielo con una manta de lana y se negara a levantarla. Los árboles estaban enterrados en un silencio blanco, sus ramas inclinadas por la escarcha. North Hollow, normalmente sereno en su aislamiento, ahora se sentía denso con algo más pesado que el clima. Ethan apenas había tocado su café cuando Shadow, que había estado acostado junto a la chimenea toda la noche, de repente se levantó con una alerta tensa. Las orejas del perro se movieron, su cabeza girando hacia la puerta trasera, las fosas nasales dilatándose. No era miedo. Era concentración. Afinada,
practicada, decidida. Ethan lo notó de inmediato. ¿Qué es? Shadow no ladró. Caminó rígidamente hacia la puerta, luego se detuvo, miró hacia Ethan y soltó una exhalación corta y urgente, como un susurro con peso. Su cola estaba baja, los músculos tensos. Un soldado esperando permiso. Ethan se equipó sin decir otra palabra. Se puso su parca aislante, deslizó su Glock en la funda de hombro y se puso las botas. Tomó una linterna, su radio y una manta térmica por si acaso. Cuando abrió la puerta, el polvo de nieve entró. Shadow no dudó. Saltó del porche y se adentró en los árboles, cojeando ligeramente, pero moviéndose con intención. El bosque los recibió con fría indiferencia. El viento se había suavizado, pero la temperatura había caído aún más, quizás por debajo de 0 ahora. Ethan siguió las huellas de Shadow, sus botas crujiendo en la capa superior de nieve. Se dirigieron al noreste hacia un tramo de bosque que Ethan raramente patrullaba. Los pinos aquí eran más viejos, más gruesos, sus troncos como pilares antiguos envueltos en silencio. Después de 20 minutos, Shadow desaceleró. Su nariz flotaba cerca de la nieve, las orejas girando como un sonar. Luego giró a la derecha hacia un matorral medio enterrado cerca de la pendiente de un pequeño barranco. Ethan lo siguió, el haz de su linterna recorriendo montones de nieve intacta hasta que se detuvo. Allí, en un hueco poco profundo entre dos rocas, yacía una unidad de radio rota en pedazos. La carcasa estaba rota. La antena partida. La nieve se había derretido ligeramente a su alrededor, luego se congeló de nuevo, formando halos de hielo dentados. Junto a ella, una mancha de marrón rojizo teñía el blanco. Sangre seca y quemada por el viento en los bordes. Ethan se arrodilló, apartando la nieve cuidadosamente. La sangre había seguido un rastro por la pendiente detrás de las rocas, luego se detuvo. Alguien había sangrado aquí y trató de no dejar un rastro. Junto a la radio, medio congelado y con los bordes enrollados, había un trozo de papel. Ethan lo recogió con cuidado. Era parte de un mapa topográfico, una esquina quemada, el resto apenas legible. Alguien había intentado quemarlo, pero no del todo. Un círculo desvaído había sido dibujado con bolígrafo sobre una ubicación varias millas al norte. Un área marcada como acceso de utilidad del bosque antiguo. Ethan frunció el ceño. Ese sitio no se había usado en décadas. Fue clausurado después de un deslizamiento de tierra que cerró el camino de acceso. Shadow se quedó inmóvil, con los ojos en Ethan. Esto era lo que había venido a mostrar. Mientras Ethan guardaba el papel en su abrigo, su radio zumbó débilmente, estática, luego una voz fragmentada. «Ethan, ¿sigues respirando ahí afuera?» Era Sam. Ethan llevó la radio a su boca. «Sí, encontré algo». «Habla». «No te va a gustar esto», continuó la voz de Sam, crepitando. «Crucé la foto de tu perro con los despliegues del equipo de Tarea Federal Legacy, solo unidades K9. Tomó algo de indagación en archivos ocultos y servidores fantasmas. Dime, Shadow, si así lo llamas, era parte de la unidad K97, con nombre en código equipo hecho, de élite, usado en operaciones conjuntas estatales de narcóticos con la DEA. El último despliegue fue hace 5 meses. Una gran redada cerca de Boise, nivel cartel. El aliento de Ethan se empañó frente a él. Aquí está el detalle, continuó Sam. El manejador, Hacker Enae, condecorado, sólida reputación, supuestamente murió por suicidio 2 días después de la operación. Todo el equipo se disolvió en una semana. Caso cerrado. Archivos sellados bajo revisión interna. Sin declaración pública, sin reasignación. Y Shadow declarado muerto en el mismo informe, pero claramente alguien mintió. Ethan miró al pastor alemán a su lado, inmóvil como un testigo silencioso de la verdad. Alguien enterró mucho más que a un perro, murmuró. En lo que sea que hayas tropezado, Draves, es pesado, y alguien no quería que nadie lo desenterrara. La radio siseó y se cortó de nuevo. Ethan miró la unidad de radio rota en la nieve. Alguien, posiblemente Kyle, el oficial desaparecido, había intentado enviar una señal desde aquí, y alguien había intentado borrar ese intento, quemó el mapa, destrozó la radio, dejó solo suficiente sangre para decir, no me rendí.
Escaneó la línea de árboles. Quienquiera que hubiera estado aquí ya se había ido, pero Shadow había encontrado lo que dejaron atrás. Eras parte del equipo hecho, dijo Ethan suavemente, arrodillándose junto al perro. Conocías a Jake y ahora quieres justicia. Shadow no hizo ningún sonido, pero sus ojos no parpadearon. Ethan se puso de pie, el mapa doblado en su bolsillo, sus pensamientos ya dirigiéndose al antiguo camino de utilidad y a la pregunta que no quería responder. ¿Llevaron a Kyle allí? La nieve comenzó a caer de nuevo. La nevada se había calmado, pero el cielo permanecía bajo y pesado, presionando con un peso incoloro que se sentía más como el crepúsculo que la mañana. Ethan y Shadow regresaban a través del bosque, siguiendo sus pasos. El viento había comenzado a disminuir, dejando una quietud frágil en su lugar, del tipo que hacía que cada aliento, cada crujido de nieve pareciera amplificado. Los pensamientos de Ethan giraban alrededor del mapa en el bolsillo de su abrigo y la mancha de sangre aún grabada en su memoria. Cada nueva pieza apretaba más el nudo. Miró a Shadow, trotando unos pasos adelante, con las orejas erguidas, la cola rígida. El pastor se movía con una conciencia practicada, no solo oliendo, sino navegando como si la memoria guiara su camino más que el olor. De repente, Shadow se detuvo. Ethan se detuvo detrás de él. El perro giró ligeramente, con los ojos fijos en algo bajo un enorme pino cubierto de nieve que se había partido hace años, su tronco hueco retorcido como un centinela silencioso. Shadow avanzó, luego comenzó a cavar, no de forma salvaje, sino metódica. La nieve volaba en arcos desde sus fuertes patas delanteras, su nariz enterrándose más profundamente con cada capa despejada. Ethan se acercó. ¿Qué estás buscando, pequeño? Después de casi un minuto, Shadow descubrió algo oscuro contra el blanco. Una mochila de cuero desgastada, manchada por el clima y medio congelada. Ethan se agachó y la levantó de la nieve, sacudiendo el aguanieve y las agujas de pino. Las costuras estaban deshechas en algunos puntos, y una correa estaba casi arrancada. La abrió con cuidado. Dentro, una placa de identificación K9 deslustrada, un mapa doblado protegido por una funda de plástico rota y una pequeña memoria USB metálica metida en la esquina, con su carcasa abollada. El pecho de Ethan se apretó. Giró la placa. Sin nombre, sin número, solo un emblema desvaído grabado en la superficie. El distintivo del equipo hecho. Ahora lo reconoció, una estilizada hecha de líneas entrelazadas, un símbolo de precisión silenciosa. Lo había visto una vez durante una sesión informativa de un grupo de trabajo hace años. El equipo había sido rumoreado para ejecutar solo operaciones federales de alto riesgo. Miró a Shadow, que ahora estaba sentado, tranquilo, como confirmando que esto era lo que debía encontrar. Ethan desdobló el mapa a continuación. El papel era delgado y frágil, con bordes deshilachados. La mayor parte aún era legible, un diseño topográfico de la parte norte del rango Bitter Road. Varias áreas tenían marcas, algunas a lápiz, otras entintadas. Vio el lugar que acababan de dejar, débilmente rodeado en rojo. De vuelta en la cabaña horas después, Ethan se sentó en su escritorio con la memoria USB conectada a un puerto de su laptop. Aún no la abrió. En cambio, tomó una pequeña linterna UV, una herramienta de su antiguo equipo de campo. Apagó la lámpara del escritorio y escaneó la superficie del mapa desplegado bajo el brillo azulado. Al principio, nada. Luego, cerca del cuadrante superior derecho, justo encima de una flecha escrita a mano, aparecieron símbolos. Invisibles bajo la luz regular, ahora brillaban en un violeta pálido. Coordenadas, un nombre y 3 letras, RHT. Transferencia de retención rural, murmuró Ethan. Era un término obsoleto usado en sitios negros federales para paradas de transporte. Técnicamente clausurado, pero algunos aún existían bajo diferentes nombres. Las coordenadas señalaban un lugar al que Ethan no había ido en años, un claro aislado al noreste de Elk Creek. Esa antigua estación de guardabosques se había quemado a finales de los 90. O eso afirmaba el registro oficial. Shadow, acostado junto al hogar nuevamente, levantó la cabeza al escuchar la voz de Ethan. Nunca estuviste perdido, ¿verdad?, dijo Ethan en voz baja. Sabías a dónde ir, y sabías quién aún escucharía. Justo entonces, su laptop emitió un pitido. Había llegado un mensaje de Sam.
Saqué fotos antiguas de manejadores del archivo K9 de la DEA. Tuve que pasar por 3 puertas traseras para conseguirlas. Enviándolas ahora. Apareció una carpeta de imágenes. Ethan abrió la primera. Una foto granulada del equipo hecho de hace 5 años. 6 manejadores en equipo táctico de pie junto a sus perros. En el centro a la derecha estaba un hombre de unos 30 años, delgado y de hombros anchos, con una mandíbula afilada y cabello castaño oscuro peinado hacia atrás bajo una gorra de béisbol. Sus ojos eran agudos, inteligentes y familiares. Ethan parpadeó. Desde la chimenea, Shadow de repente se levantó, con las patas rígidas y tenso. Miró la pantalla, su lenguaje corporal pasando de relajado a alerta en un instante. Luego, inesperadamente, ladró, un sonido único y poderoso que resonó en la cabaña. Ethan se volvió hacia la foto, acercándola. El hombre, Hacker Enae, el manejador declarado muerto, estaba de pie con una mano descansando suavemente en la espalda de Shadow. Ethan miró al perro. Ese es él, ¿verdad? Shadow dio un paso hacia el escritorio, luego se sentó, sin apartar la vista de la pantalla. El estómago de Ethan se revolvió. No era solo tu compañero. Era tu persona. ¿En quién más confiabas? El que desapareció. El que le dijeron al mundo que murió por suicidio. Ethan alcanzó lentamente el ratón y pasó el cursor sobre el siguiente archivo. Otra carpeta etiquetada, informe hecho, uso interno únicamente. Pero no hizo clic. Todavía no. Miró al hombre en la foto, al perro a su lado, y las cicatrices que contaban una historia diferente a la que afirmaban los archivos. Y Shadow se acostó de nuevo, pero su mirada permaneció fija en la pantalla, como si estuviera esperando. El frío tenía dientes esa mañana. No del tipo punzante, sino profundo, del tipo que se filtraba a través de capas de tela y músculo y roía el hueso. El tipo que convertía el aliento en humo y el silencio en una presión sofocante. La nieve se había endurecido durante la noche, su capa superior crujiendo como vidrio bajo las botas de Ethan mientras avanzaba detrás de Shadow, más adentro en la línea de árboles. Seguían un rastro, no uno claro, no hecho por pasos, sino por instinto. Los movimientos de Shadow eran más cautelosos que antes, más lentos pero enfocados. Se detenía de vez en cuando, con la nariz pegada a parches de nieve perturbada, olfateando el aire helado, luego continuaba con una determinación silenciosa. Había tomado casi una hora rodear desde el lugar donde encontraron el mapa quemado hasta este lado de la cresta. El mundo aún estaba pálido y silencioso, el sol apenas un resplandor detrás de las nubes. Entonces Shadow se detuvo. Ethan se acercó a su lado, con el corazón apretado, la respiración superficial. En la base de un abeto caído, la nieve parecía extraña, hundida, ligeramente descolorida. Shadow dio un paso adelante y emitió un gemido bajo y urgente. Ethan se arrodilló y comenzó a apartar la nieve. Sus manos enguantadas se movían rápido pero firmes, revelando una parca oscura, rígida por el hielo, y luego un rostro medio cubierto de cristales de hielo, labios azules, mejillas pálidas. Era Kyle Mercer. Ethan maldijo en voz baja. Se quitó un guante, se inclinó y presionó 2 dedos en el cuello de Kyle. Un pulso, débil, pero presente. Kyle, dijo, sacudiéndolo suavemente. Kyle, ¿puedes oírme? La cabeza de Kyle rodó ligeramente hacia el sonido. Sus párpados se agitaron. No, no los dejes, estás a salvo ahora. Te tengo, dijo Ethan, ya sacando la manta de emergencia de su mochila. Kyle Mercer era un oficial joven, quizás de 25 años, de complexión delgada y cabello rubio corto ahora húmedo por el sudor a pesar del frío. Siempre había sido entusiasta, intentando probarse a sí mismo. Pero ahora, medio enterrado en la nieve, parecía un chico que había sido arrastrado por el infierno. Sus labios se movieron de nuevo, apenas un susurro. No fue un accidente. Ethan se congeló. ¿Qué? Sabían que estaría solo. Ethan miró a Shadow, que estaba de pie como un centinela de piedra junto a ellos. Luego sacó su radio y la activó. Despacho, aquí Graves. Encontré al oficial Mercer vivo. Repito, vivo. Está hipotérmico e herido, pero respira.
Necesito evacuación médica de inmediato. GPS transmitiendo ahora. Estática, luego una voz. La de Marle. Entendido, Ethan. Los helicópteros están en tierra por otra hora, pero estamos preparando un equipo terrestre. Mantén la posición. Ethan envolvió a Kyle en la manta de emergencia de aluminio, revisando heridas visibles. Su pierna izquierda parecía hinchada, posiblemente fracturada, y su muñeca derecha estaba torcida de manera poco natural. Había moretones a lo largo de su mandíbula y un corte cerca de su clavícula. Mientras alcanzaba dentro de la chaqueta de Kyle por su placa de identificación, la mano de Ethan rozó algo duro dentro del bolsillo interno. Lo abrió y sacó una pequeña bolsa impermeable. Dentro, un localizador GPS, con la batería removida, y una memoria USB sellada con goma idéntica en diseño a la encontrada en el bosque. Ethan miró a Kyle. Estabas llevando esto cuando vinieron por ti. Kyle intentó hablar, pero solo salió un aliento ahogado. No hagas esfuerzo. Guarda tus fuerzas. Ethan se recostó sobre sus talones y miró a su alrededor. La nieve aquí había sido perturbada, no por un solo par de pasos, sino por varios. Huellas débiles de botas, ya borradas por el viento, conducían hacia el camino, pero no eran de Kyle. Alguien lo había arrastrado aquí, lo dejó para morir. Shadow gruñó de repente. Un gruñido bajo y retumbante. Ethan se giró. No había movimiento en los árboles, ni sonido, pero eso no significaba que no hubiera nada allí. Puso una mano en la espalda de Shadow. Tranquilo. Si están observando, esperarán. Miró a Kyle. El joven oficial ahora estaba inconsciente, respirando superficial pero constante. Los pensamientos de Ethan giraban. Esto no fue una emboscada que salió mal. Era un mensaje. Alguien había intentado silenciar a Kyle. Y ahora que Ethan lo había encontrado y tenía la segunda USB, dudaba que se detuvieran. Movió a Kyle a una posición más estable, construyó un cortavientos rápido con ramas y la manta de aluminio, y se volvió hacia Shadow. Vigílalo. Necesito explorar la cresta. Shadow se posicionó sin hacer ruido, con el cuerpo bajo, la mirada recorriendo constantemente la línea de árboles. Ethan dio un círculo de unas 20 yardas, buscando señales de huellas frescas. Nada visible. Pero entonces, quienquiera que hubiera dejado a Kyle aquí no estaba intentando dejar pistas. Cuando regresó, Kyle temblaba violentamente, lo que, extrañamente, era una buena señal. Su cuerpo estaba luchando de nuevo. Ethan se arrodilló junto a él. Lo lograste, dijo suavemente. No contaron con eso. Mientras esperaba a los médicos, Ethan miró la USB. Esto hacía 2 memorias ahora. Una que Shadow le había llevado y otra que Kyle casi muere protegiendo. De vuelta en la cabaña, tendría que ver qué había en ellas. Pero por ahora, todo lo que podía hacer era mantener a Kyle respirando y esperar que Shadow lo hubiera llevado lo suficientemente lejos hacia la luz para sobrevivir. El viento se había calmado, pero Ethan podía sentirlo. Algo no estaba bien. La cabaña estaba demasiado inmóvil, el silencio demasiado denso. Afuera, la luna colgaba detrás de las nubes como un ojo tenue, proyectando solo una luz plateada débil sobre los bosques cubiertos de nieve. Era pasada la medianoche, y Ethan no había dormido. No desde que encontraron a Kyle, no desde que comenzó a sentir que alguien, o algo, estaba rodeando el borde de su seguridad. Shadow tampoco había dormido. El pastor alemán estaba junto a la puerta trasera, rígido y vigilante. Sus orejas se movían ante cada ruido, la cola baja pero nunca metida. Estaba entrenado para esto, para esperar, escuchar, atacar si era necesario. Ethan se movió silenciosamente por la cabaña, revisando el fuego, ajustando las mantas sobre Kyle Mercer, que aún estaba inconsciente, pero respirando más fuerte. Entonces lo vio. La postura de Shadow cambió. Su cuerpo se puso rígido, la nariz levantada, la cabeza inclinándose ligeramente hacia la ventana. Y luego un gruñido bajo y agudo. Ethan tomó su arma y se acercó a la puerta principal. El frío lo golpeó como una bofetada cuando la entreabrió. La nieve susurraba entre los árboles afuera. Al principio no vio nada, luego un movimiento débil. 2 sombras,
bajas, coordinadas. Venían desde lados opuestos de la línea de árboles. Lentas, cuidadosas, practicadas. Una llevaba lo que parecía una bolsa estrecha. La otra, algo más pesado cruzado sobre su pecho, posiblemente un arma suprimida. Ethan retrocedió, con el corazón latiendo fuerte. «Tenemos compañía», susurró. Antes de que pudiera reaccionar más, Shadow ya se estaba moviendo. Sin previo aviso, el perro irrumpió por la puerta lateral de la cabaña, una ráfaga de músculo y velocidad. Un fuerte gruñido atravesó el aire mientras se lanzaba hacia el intruso más cercano. El hombre maldijo en voz alta, luego huyó. Su compañero, al escuchar el alboroto, se giró y desapareció detrás de la línea de árboles. Ninguno disparó. Huyeron rápido, con las botas crujiendo en el hielo. Ethan llegó al claro justo a tiempo para ver sus espaldas desvaneciéndose entre los pinos, dejando solo huellas dispersas y nieve revuelta. Shadow, atrás, llamó. El perro se detuvo al borde del bosque, con el pecho agitado, luego se giró y trotó de regreso, con los ojos aún fijos en la oscuridad más allá. Ethan escaneó la nieve. Sin sangre, sin equipo caído, solo un borrón de botas y nieve revuelta en pánico. Estuvieron cerca. Demasiado cerca. Rodeó la cabaña. Fue entonces cuando lo encontró. Un dispositivo negro, no más grande que una baraja de cartas, incrustado en la base de la pared exterior, con una luz roja parpadeando débilmente bajo una fina capa de escarcha. Un inhibidor de señales. Lo recogió y lo giró. De grado militar, no algo que compras en una ferretería. Y explicaba por qué su señal de emergencia al despacho había sido irregular horas antes. Quienes fueran esos hombres, sabían dónde estaba, y no querían que pidiera ayuda. Por la mañana, la nieve había cubierto la mayoría de las huellas, pero Ethan había tomado fotos. Aún así, su estómago se retorcía. Sabía lo que era esto ahora. No era aleatorio. Shadow no había llegado aquí por casualidad. Kyle no había sido atacado por accidente. Esto era contención. Estaban limpiando. Horas después, una camioneta entró en el claro afuera de la cabaña. La nieve finalmente había cedido, dando paso a un débil sol invernal. Desde el lado del conductor bajó Lisa Rowan, ex veterinaria militar y amiga de Ethan de mucho tiempo. Era alta, delgada, con pómulos afilados y ojos cansados que habían visto demasiado y confiaban muy poco. Su trenza castaña gruesa colgaba sobre su hombro, y su parca estaba remendada por años en el campo. Bonita vista, dijo mientras colgaba su mochila médica al hombro. Habría sido mejor sin las huellas de francotirador. Bienvenida a North Hollow, dijo Ethan secamente. Pasa adentro. Ella se agachó junto a Shadow primero. El pastor olió su mano enguantada, luego permitió que examinara sus patas, costados, articulaciones. Este ha pasado por el infierno, murmuró Lisa. Tejido cicatricial múltiple, al menos una entrada de bala en el hombro derecho, y daño en la marcha por tensión en los ligamentos. No reciente, pero por la forma en que está parado, se acercó más y pasó un escáner por su espalda superior. Nada. Sin chip. Lisa frunció el ceño. Quemado, no removido, esterilizado magnéticamente. Eso no se hace a menos que estés escondiendo un perro de un registro nacional. Ethan asintió. Equipo hecho. Lisa levantó la vista bruscamente. ¿Estás seguro? Tengo 2 USBs y un informe sellado para probarlo. Ella exhaló. Eso explica por qué sus respuestas son más tácticas que conductuales. Los perros de hecho no eran solo detectores de bombas. Estaban entrenados para firmas de olor, algunas relacionadas con agentes biológicos. Shadow probablemente era parte de un subconjunto clasificado. Llamaban a esos barridos limpios. Creo que recuerda más de lo que creemos. Lisa se puso de pie y volvió su atención a Kyle. Revisó signos vitales, limpió heridas, realineó su muñeca y le dio una inyección para ayudar con el dolor. Despertará pronto, dijo. Es resistente. Ethan salió y miró hacia los bosques. Los pinos parecían tranquilos de nuevo, el tipo de tranquilidad que no era natural. Shadow se acercó a estar junto a él, con la cabeza ligeramente inclinada,
las orejas girando hacia la cabaña. Volverán, dijo Ethan. Shadow no dijo nada. No tenía que hacerlo. La nieve se había suavizado en una caída constante de nuevo, cubriendo North Hollow en una quietud silenciosa que disfrazaba todo lo que había debajo. Los pinos bordeaban el camino sinuoso como centinelas silenciosos mientras Ethan conducía la camioneta más allá de la línea de árboles, sus ojos alternando entre el rastro débil en el mapa UV y el suave resplandor del cielo matutino. En el asiento del copiloto, Lisa estaba sentada con la mandíbula tensa, escaneando los alrededores con precisión militar. Shadow estaba erguido en el asiento trasero, con las orejas erguidas, el cuerpo tenso como un resorte enrollado. El trayecto había sido silencioso, demasiado silencioso. Después de que Lisa magnificara el mapa entintado con UV y superpusiera coordenadas usando su tableta de grado militar, los señaló a un lugar remoto en la frontera entre Montana y Idaho. Según los registros antiguos del condado, la tierra había sido un depósito de suministros usado por guardabosques, clausurado hace décadas. Pero ningún registro mencionaba un búnker subterráneo. Para aquí, dijo Lisa, golpeando un dedo enguantado contra el parabrisas. Hay un hueco en la línea de árboles. Ethan siguió las instrucciones, guiando el vehículo por un camino angosto que se abría en un claro poco profundo. Shadow salió en el momento en que la camioneta se detuvo, con las patas crujiendo sobre la nieve, la nariz levantada hacia el viento del norte. Lisa Rowan se movía con la facilidad nacida de la experiencia en el campo. Alta y delgada, sus ojos verdes siempre escaneando, los labios rara vez sonriendo. Después de 3 misiones como veterinaria militar en el Medio Oriente, había regresado a la vida civil con instintos endurecidos y una desconfianza hacia el silencio. Su pasado la había moldeado. Después de presenciar una misión clasificada que terminó en la muerte innecesaria de 3 perros bajo su cuidado, había jurado nunca más mirar hacia otro lado. Shadow comenzó a rodear un parche cubierto de nieve al pie de un afloramiento, cavando en los bordes. Una fina lámina de metal brillaba debajo. Ethan y Lisa ayudaron a despejar el resto de la nieve, revelando una trampilla oculta. Sus bisagras estaban oxidadas pero funcionales. Sin marcas, sin advertencias. Ethan tiró de la manija, y con un gemido de metal contra escarcha, la puerta se abrió con un crujido. Una escalera angosta descendía hacia la oscuridad. Bajaron uno por uno, Ethan primero, luego Shadow, luego Lisa, cuya linterna cortaba la oscuridad como una cuchilla. El aire era frío, seco, intacto durante años. En la parte inferior había una puerta de acero, ligeramente entreabierta, con bisagras recién aceitadas. Alguien había estado aquí. Dentro, el búnker era pequeño, pero organizado. Estantes de equipo de comunicación alineaban una pared. Transmisores militares, sistemas de grabación de audio, teléfonos encriptados. Varias cajas tenían etiquetas gubernamentales desvaídas. Pero fue la mesa central lo que los detuvo. Allí, esparcidos sobre un tablero de corcho y desbordándose de una carpeta de Manila, había archivos, fotografías, nombres y cintas etiquetadas solo con números. Ethan los revisó. Imágenes de Jake Ulcum, excomandante K-9, tomadas desde ángulos de vigilancia. Otra de Shadow junto a Jake durante una misión, claramente fechada hace 2 años, mucho después de que Shadow supuestamente se había retirado. ¿Qué demonios es esto?, murmuró Ethan. Lisa había encontrado un pequeño grabador. Cargó una de las cintas, la conectó al auricular y la reprodujo. Su frente se arrugó. Aquí, susurró, entregándole a Ethan el otro auricular. Confirmar eliminación, crepitó una voz. Era masculina, suave, sin prisas y fría. El activo designado Shadow está comprometido. Hulk, también. Ninguno sale del perímetro. Hazlo en silencio. Otra voz, esta más áspera, respondió, ¿y la tecnología? Quemamos al perro. Ulcum tiene un accidente. No quiero rastros. Ethan miró el grabador como si lo hubiera golpeado. Esto no es solo interno. Es un nivel de ejecución autorizado. Lisa asintió sombríamente. Estaban borrando a todos los conectados con esa misión. Shadow escapó. Jake no y Kyle, vio demasiado. Ella se acercó al extremo de la habitación donde un mapa estaba fijado detrás de plexiglas.
Sus ojos se entrecerraron mientras trazaba la escritura débil junto a los círculos y flechas. Luego se detuvo. Conozco este nombre, dijo, señalando la firma en la esquina. Capitán Greg Stanvik. Fue transferido a la División de Supervisión Interna hace 5 años. La cabeza de Ethan se inclinó. Kyle dijo que alguien sabía que estaba allí esa noche. Lisa se volvió hacia él lentamente. Greg solía compartir turnos de patrulla con Kyle. Eran cercanos. Eso le habría dado acceso, susurró Ethan, a planes de rutas, datos de patrulla y al rastreador GPS de Kyle. El rostro de Lisa estaba tenso por la furia. Que desactivó antes de la emboscada. Ethan caminó. Necesitamos sacar estos datos. Recuperó las USB, la cinta de voz y las imágenes de vigilancia. Mientras empacaba el contenido en la mochila militar de Lisa, Shadow estaba en la puerta, con los músculos tensos de nuevo. Un gruñido suave retumbó bajo en su garganta. Lisa apagó la luz. Sobre ellos, movimiento, botas sobre la nieve. Esperaron. Conteniendo el aliento. Pasaron minutos. Luego silencio de nuevo. Quienquiera que fuera se acercó, pero se fue, susurró Ethan. Necesitamos movernos. Ahora. Mientras emergían de la escalera oculta, amanecía. El bosque parecía pacífico de nuevo, indiferente a los secretos enterrados debajo. Pero Ethan ahora entendía. Shadow no había tropezado con su cabaña por casualidad. Shadow había escapado. Shadow había recordado, y alguien había enviado hombres para terminar lo que habían comenzado hace años. El viento traía un frío cortante a través de las llanuras mientras Ethan estaba de pie frente al edificio federal en Billings, Montana, su aliento formando volutas en el aire helado de la mañana. Shadow estaba silenciosamente a su lado, envuelto en un chaleco K9 azul profundo recién emitido. No como rastreador, no como cazador, sino como testigo. La insignia dorada cosida en el chaleco brillaba contra la luz de la nieve. Testigo federal, activo especial, un reconocimiento que ningún perro había obtenido antes. Los días desde su descubrimiento en el búnker oculto habían sido un torbellino. Lisa había coordinado el transporte seguro de la evidencia, mientras Ethan trabajaba con agentes de la División de Corrupción Interna del FBI. El agente Donovan Free, un hombre afroamericano delgado en sus primeros 40 años con pómulos afilados y una voz como terciopelo gastado, había tomado el liderazgo. Tenía una reputación por cortar la burocracia con precisión quirúrgica, y había aparecido la mañana después de su llamada, flanqueado por analistas, equipo y una autoridad silenciosa. Donovan había escuchado sin parpadear mientras Ethan relataba cada paso desde el momento en que Shadow apareció en su cabaña hasta las grabaciones de voz en el búnker. Shadow había permanecido inmóvil durante toda la sesión informativa, solo rompiendo la quietud cuando Lisa reprodujo la cinta con la orden de Greg Stanvik. «Recuerda las voces», había dicho Lisa, observando cómo las orejas de Shadow se movían al mencionar a Jake Ulcum. Ahora, dentro de la sala del tribunal, el aire estaba cargado de una tensión diferente. Filas de oficiales uniformados estaban sentados detrás de la barra, algunos con las manos entrelazadas, otros con los ojos bajos. En el estrado de los testigos, Kyle Henderson, pálido pero resuelto, estaba sentado con el brazo izquierdo aún en cabestrillo. El oficial, antes alegre, ahora cargaba una seriedad que lo había envejecido más allá de sus 29 años. Su voz era baja pero firme mientras nombraba nombres, detallaba turnos y explicaba cómo Greg Stanvik había orquestado la traición. Me dijo que Jake estaba perdiendo el control, dijo Kyle. Dijo que Shadow se había vuelto inestable. Pero Jake nunca fue imprudente. Solo comenzó a hacer preguntas. Mientras caía el silencio, el agente Free hizo la pregunta final. «Señor Henderson, ¿reconoce esto?» Una pantalla se encendió reproduciendo la grabación de voz del búnker. La orden escalofriante de Stanvik. Eliminar el activo. Quemar al perro. La galería se movió con murmullos. Los oficiales se miraron entre sí, algunos con la boca abierta. Entonces la puerta del tribunal se abrió silenciosamente. Ethan entró con Shadow, ahora oficialmente juramentado con un protocolo especial de manejador. El alguacil, inseguro de si saludar o arrodillarse, simplemente se hizo a un lado. La mirada de Shadow recorrió la sala.
En el momento en que el rostro de Greg Stanbic apareció en el monitor, Shadow se congeló, luego emitió un gruñido bajo y gutural que resonó en la cámara como un recuerdo antiguo que surgía de la tumba. Incluso el juez se detuvo. Ese gruñido no era rabia. Era reconocimiento. La defensa no tuvo nada que decir. 3 semanas después, el caso sacudió a la comunidad de las fuerzas del orden de Montana. Los presentadores de noticias lo llamaron El silbido desde la nieve, una exposición que conectaba corrupción, oficiales silenciados, registros borrados y el único K9 que no lograron matar. Stanbic fue arrestado. Sus conexiones se desmoronaron como un cable deshilachado. Pero Ethan nunca buscó fama. Regresó a la cabaña, enclavada en North Hollow con Shadow, que ahora se movía con mayor facilidad. La cicatriz en su hombro se curaba en una suave cresta bajo su pelaje. El silencio que una vez atormentaba las paredes ahora se sentía vivo con aliento y calidez. La primera nieve de la primavera llegó tarde. Una nevada sorpresa que cubrió el bosque en una calma casi festiva. Ethan estaba en la ventana, observando los copos girar como susurros del pasado. Detrás de él, la chimenea crepitaba suavemente, proyectando una luz dorada sobre el suelo de madera. Shadow yacía acurrucado junto al fuego, con la cabeza descansando en sus patas delanteras, los ojos entrecerrados en paz. El antiguo collar con la identificación rayada ahora colgaba sobre la repisa junto a uno nuevo grabado con Shadow, testigo, guerrero, amigo. Lisa había pasado por allí a principios de esa semana, entregando los papeles oficiales de adopción con una sonrisa seca. Supongo que ahora eres su humano, dijo, alborotando las orejas de Shadow. Los dos se habían acercado desde el incidente. Ambos soldados de la memoria, ambos cargando heridas que el tiempo no borraba del todo. Pero esa noche, Ethan se sentó solo junto al perro que lo cambió todo. Miró la forma dormida a su lado. No eres solo el perro que rescaté, dijo suavemente, con la voz cargada por el peso de las verdades que había enterrado demasiado tiempo. Eres el alma que me sacó del borde. La cola de Shadow dio un suave golpe contra la alfombra. Afuera, la nieve caía silenciosamente. Sin sirenas, sin sombras acechando más allá de los árboles, solo quietud y libertad. Por primera vez en años, Ethan sonrió y dejó que la sonrisa permaneciera. A veces, las noches más frías revelan las verdades más cálidas. Shadow no era solo un perro dejado por muerto. Era un milagro en carne y hueso. Enviado no solo para sobrevivir, sino para recordarle a un hombre roto que la lealtad aún camina por esta tierra, incluso cuando la esperanza parece enterrada bajo la nieve. En un mundo que a menudo olvida a los sin voz, tal vez esta historia sea el susurro silencioso de Dios para todos nosotros. Que la redención puede llegar en 4 patas, y la sanación a veces llega envuelta en silencio y cicatrices. Así que, aquí está la lección. Cuando el mundo parece oscuro, cuando la confianza ha sido destrozada, busca a los ángeles inesperados. Ya sea que lleven insignias, muevan la cola o caminen a nuestro lado con valentía silenciosa. Y recuerda, no importa cuán lejos hayamos caído, la gracia de Dios puede encontrarnos, incluso en una tormenta de nieve. Si esta historia te conmovió, por favor deja un comentario y comparte tus pensamientos. Escribe amén si crees que cada criatura merece amor y segundas oportunidades. Suscríbete a este canal si quieres más historias que demuestren que la fe, el coraje y la bondad aún están vivos. Y que Dios te bendiga a ti y a tu familia, donde quiera que estés viendo esto. Mantengamos viva la esperanza, una historia a la vez.